damos la cordial bienvenida. Vamos a empezar, un chiquitito antes de ahora, pero estamos felices de vernos y de encontrarnos aquí para estudiar la palabra de Dios. Y realmente es una bendición poder cada miércoles encontrarnos para repasar el tema del sábado. Recordemos siempre eso, que lo que estamos haciendo es repasar el tema y por supuesto preguntar, cada uno opinando acerca del tema y dando también, si alguna cosa no quedó clara, para que realmente podamos entenderlo mejor. Y como hacemos siempre, antes de comenzar a estudiar, vamos a hacer una corta oración. Te pediré, Alicia, si podés hacer la oración y ya vamos a empezar. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos a ti, Señor, por tu amor eterno, por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, porque nos cuidas, nos guardas, nos libras, nos acompañas, estás siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, por eso, que podamos responder a tu amor, que podamos amarte como tú quieres y como tú deseas, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, y que nos prepares para vivir contigo por la eternidad. Bendícenos, dirígenos con tu Santo Espíritu, acompáñanos en este estudio, te lo rogamos y te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bueno, le damos una cordial bienvenida a todos. A Cecilia, bienvenida, que recién te conectás. También a Jorge, que se está conectando. Sean bienvenidos al programa de hoy. Simplemente les recordamos que como Zócalo ahora va a aparecer el programa de hoy. Sí, el título es el repaso del tema del sábado, sí, la profecía y el templo eterno. Algo interesante, ahí ustedes ven un enlace QR, una imagen QR. Les recuerdo que para aquellos que por ahí están mirando desde otro dispositivo que no es el celular y tienen el celular a mano, pueden escanear ese código y automáticamente los va a redireccionar o los va a llevar a la lección para poder completarla en el momento y siguiéndola con nosotros. Aquellos que no la recibieron, entonces los invitamos a aquellos que deseen y quieran compartir y seguir a través de la lección a través de manera virtual. Para completarla de esa manera pueden acceder a través del QR. También ahí abajo está la información, están nuestros datos de Perspectiva Siglo XXI, tanto el WhatsApp, que es totalmente gratuito, y el correo, que también es totalmente gratuito. Y para aquellos que quieran seguir investigando, también en la descripción está la página web. Acuérdense que nuestra página web es www.perspectivasiglo21, igual que el nombre del canal, igual que el correo, perspectivasiglo21.org. Ahí ustedes van a poder encontrar mucha más información y vamos a poder complementar y tienen para poder estudiar de manera progresiva como a ustedes les guste, y nosotros estamos para ayudarlos. Así que recuerden que tienen nuestro WhatsApp, el correo y la página, que la manera de acceder para todos y de comunicarnos es totalmente gratuita. Así que les recordamos eso. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta y simplemente estamos recordando que el tema fue sobre el templo eterno, o sea, la profecía y el templo eterno. Por eso vamos a repasar hoy lo que vimos y podamos agregar algunas cosas también si deseamos, ¿verdad? Con algún pasaje, siéntanse libres de leerlo, el que quiera hacerlo, ¿verdad? Puede leer con su propia Biblia. Bueno, vamos a leer la primera pregunta entonces. ¿Desde cuándo fue trazado el plan de salvación? Bueno, es importante esta pregunta, porque nos lleva, ya lo recalcamos varias veces, pero es extremadamente importante. ¿Desde cuándo fue trazado el plan de salvación? Parece raro, ¿verdad? La pregunta. Vamos a leer el texto enseguida para comentar luego.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es notable, ¿verdad?, que el texto diga, este texto es para meditar mucho, lo hemos comentado muchas veces, pero en realidad el problema del mundo a nosotros nos parece enorme, ¿verdad? En el sábado que ahora se avecina, ¿qué fecha era, Matías? No me acuerdo en este momento. El sábado 16, vamos a tratar un tema sobre el diluvio y yo les aconsejo que podamos seguirlo de cerca porque nos va a ayudar a entender más los tiempos y la forma y la realidad de todas las cosas de Dios. Ahora, aquí es notable porque el apóstol dice que, el apóstol Pedro, ¿verdad?, que desde los tiempos eternos, o sea, antes que el mundo fuese, Dios conocía la situación, pero prefirió crearnos antes que nosotros dejásemos de existir, porque simplemente podría habernos dejado, ¿verdad?, a un lado y nosotros no existir. Pero Dios en su amor y misericordia creó al hombre sabiendo que le costaría nada menos que la cruz del Calvario. Entonces es hermoso este pasaje. No sé si hay un comentario más que queremos realizar. Sí, mientras por ahí comentan, recuerden que las lecciones estas las venimos haciendo conectadas a las anteriores, ¿no? Y se acuerdan que el sábado pasado, el miércoles pasado hablábamos por ahí del pecado, otros miércoles anteriores, si el pecado había surgido en la tierra, ya venía desde antes, ¿no? Este es un lindo versículo para poder entender desde que antes que que Adán y Eva hayan caído, ¿no? Como ya aprendimos, Jesús ya había pensado en nuestra salvación. Nos amaba tanto que ya Él sabía que íbamos a cometer errores, que íbamos a ceder lamentablemente ante el pecado y por eso decidió trazar este plan de salvación. Así que si Dios trazó este plan desde antes que el mundo fuese creado, ¿no? ¿Cuánto más puede restaurar nuestra vida, ¿no? Al momento de nacer? O sea, no hay nada, no hay ningún límite para el Dios Todopoderoso que tenemos. Sí, claro, podríamos hacernos la pregunta, Matías. Y bueno, tal vez ahora, si Dios trazó desde tiempos eternos porque deseaba estar con nosotros o darnos la oportunidad de existir por los siglos sin fin, es que realmente si pecamos otra vez en forma voluntaria, ¿será que Dios nos va a aceptar nomás? Y y Dios tendrá algún otro plan para salvarnos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen acerca de esto? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado estuvimos hablando de este tema? Si Dios perdona todos los pecados o no. ¿Qué creen ustedes? Yo les puedo dar quizás una especie de introducción, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de que el pecar era errar el blanco, ¿no? O sea, equivocarnos pero sin querer. Ahora la pregunta es, o sea, si yo decido deliberadamente vivir en contra de lo que Dios quiere, ¿Dios me puede perdonar eso? ¿O el plan de salvación cambia? ¿O puedo hacer o vivir como yo quiero? Total, Dios me va a perdonar. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Sí, Mari. Sí, supongo que tiene que haber de por medio un arrepentimiento, es decir, porque muchas veces sabemos lo que Dios nos pide, pero somos débiles y caemos lo mismo en el pecado o en esa acción que no deberíamos hacer. Pero si después nos arrepentimos, Dios nos perdona. Ahora, si no hay arrepentimiento, supongo que no. Claro. Inclusive, ¿verdad? No habrá otro plan de salvación. Hoy me dirigí a eso, ¿no? No existirá otro plan de salvación. Dios trazó un plan de salvación de los tiempos eternos. Y ese plan de salvación tiene que ver con la extirpación del pecado para siempre. Nunca más el pecado volverá a ser en todo el universo de Dios. De manera que los pecadores serán destruidos, como dice la palabra de Dios, y pensar que está cerca ese momento, ¿no? Cuando Dios va a terminar con todo vestigio del mal y entonces tendremos ya
paz para siempre, el ser humano, el hombre, nunca más va a dudar de Dios, ni tampoco, por supuesto, los ángeles o el universo, los seres que Dios creó en toda la vasta creación de Dios. Por eso dura todavía 6.000 años de pecado en la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se exprese o se pueda ver lo que es el pecado y sus consecuencias. Bien, hay un otro comentario que queremos realizar. De este texto que tenemos allí, ustedes pueden ver si hay algún otro comentario. Bueno, vamos a ir a la segunda pregunta entonces. La segunda pregunta comienza con un texto bíblico en realidad, ¿no? Y es una afirmación que se hace allí. Y vamos a pensar todos juntos, a ver, realmente para entender. Y yo quiero decir algo, si no entendemos, es bueno que vayamos juntos a la palabra de Dios, por eso tenemos cada pasaje puesto, hay otros pasajes más, por supuesto, pero no quedemos con dudas, no quedemos con dudas por nada del mundo, porque esa es la voluntad de Dios. Las dudas es lo peor que puede haber. Cuando quedamos en duda, entonces comienza a surgir la falta de fe, y la falta de fe en Dios y en el que hay un ser supremo y etcétera, y muchas cosas más. Vamos a entrar a la segunda pregunta, que dice lo siguiente. Daniel 8:14 nos señala el momento cuando Cristo habría de pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el santuario sea purificado? Bueno, aquí pasa esta lección dice de esta manera porque estamos repasando, ¿verdad? Un tema, que es el tema del santuario. Ustedes recuerdan que había un santuario terrenal que representaba el santuario celestial. Tenían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, ¿cuánto tiempo estaba el sacerdote? ¿O cuánto oficiaba todos los días, verdad? Del año, hasta el último, que era el Yom Kippur, que es en donde entraba el lugar santísimo, que era solamente una vez al año. Era un día extremadamente solemne, en donde indicaba que Dios habría de limpiar para siempre con todo pecado y terminaría para siempre con todo lo que es la transgresión a las leyes morales de Dios. Pero vamos a leer allí en el versículo 14, que aparecía al empezar, ¿verdad? De Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estos textos, para el que no estudia la palabra de Dios, trae tremenda confusión y es sencillo, simplemente no es complicado. Lo que pasa es que tenemos que estudiar toda la palabra de Dios para entender. Es así la Biblia, desde un extremo hasta el otro, ¿verdad? Los textos se van explicando a sí mismos. O sea, la Biblia se explica a sí misma, pero tenemos que encontrar los pasajes. Dios hablaba allí a Daniel en primer lugar. Daniel se encontraba en el cautiverio, al final de sus días, al final de su vida. De manera, y Dios le había prometido que ellos saldrían del cautiverio porque habían hecho cosas malas, y Dios permitió que fuesen cautivos a Babilonia, y Dios les dijo que saldrían del cautiverio en 70 años. Pero entonces, y claro, el profeta Daniel decía, estamos llegando al momento de salir ya, y repentinamente aparece el ángel Gabriel con todo su esplendor, con toda su gloria, ¿y qué pasa? Y le dice, Daniel, 2300 días y el santuario será purificado. Y Daniel quedó totalmente perplejo. Pensó que Dios, debido a sus maldades, los había olvidado y los dejaría allí, ¿verdad? En el cautiverio. En primer lugar, no entendía algunas cosas que nosotros hoy entendemos, por supuesto, porque vivió muchos siglos antes de Jesús. Pero entonces, volviendo otra vez a la pregunta, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que el santuario sea purificado? ¿A qué santuario se refiere en primer lugar? Tal vez, Matías, podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Santuario terrenal o el celestial? ¿Qué les parece? Yo estoy recalcando esto, ¿saben por qué? Porque hay quienes dicen que, bueno, todo se refería al santuario terrenal y que un santuario celestial no existe. Cuidado, porque acá está hablándonos que el sacerdote entraba todos los días al lugar santo, ¿verdad? Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo celestial. En realidad,
perdón, del templo terrenal. terrenal. Pero lo notable es que cuando ya San Juan ve, ¿no es cierto?, a Jesús en la visión del Apocalipsis, lo ve en el santuario celestial a Jesús, ya en su ministerio. En realidad, el santuario terrenal y lo que se realizaba en el santuario terrenal ya no se hacía más porque ya en el año 70 fue destruido, fue aniquilado, de manera que no existía más. No da para confundirnos, ¿verdad? Sin analizar el tiempo, que aquí no está hablando de 2300 días, días literales, sino que está hablando de 2300 días, ¿cómo? Proféticos, pero vamos a ir a los textos para poder entenderlos más de cerca después, ¿no es cierto? ¿Algún comentario más en cuanto a esto? Aquí dice, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que se purificase el santuario? El santuario celestial, sí, el santuario, ya enseguida, Matías, el santuario celestial está en realidad en el trono de Dios. Esa es la realidad. Allí en torno al torno de gloria que nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que es, ni tampoco recordemos que era una miniatura lo que estaba en la tierra para que entendamos las cosas aquí en forma visual, ¿verdad? En el cielo hay dos ministerios que Cristo realizaría. Y por eso, entre uno y el otro pasaría un buen tiempo. Sí, Matías, tú querías decir algo en cuanto a esto, me parece. No, sí, quizás poder aclarar un poquito, o sea, reacomodar lo que veníamos hablando, ¿no? El santuario fue dado por Dios para habitar con el pueblo en la tierra, ¿no? Comienzan desde la salida de Egipto. Entonces, en cuanto a todos los ritos que había, los rituales y esas cosas, había 364 días al año que el sacerdote oficiaba y se le permitía entrar hasta el lugar santo nomás. ¿Sí? Teníamos el atrio, lugar santo y lugar santísimo, como ya lo vimos. En ese único día, el sacerdote ya no oficiaba ni formaba parte de ningún ritual en ese día, porque el que estaba encargado de ese día en particular, como Rubén decía, que es el Yom Kippur, ¿sí? Era el día de la purificación donde se purificaba el pueblo del pecado. Por eso hablábamos de por qué va a ser, qué es esto de ser purificado, ¿no? La purificación es esa, la limpieza, porque durante todo el año los pecados iban al santuario y en ese día el santuario se purificaba. ¿Qué quiere decir? Dios eliminaba del santuario el pecado que traía acumulando. Por eso es importante que entendamos cómo era el mecanismo. O sea, 364 días al año traían el pecado al santuario. Ese único día, el Yom Kippur, el día de la purificación, ¿qué era la purificación? Era esa, la limpieza del pecado que se había acumulado en el santuario. Es por eso que es importante y tenemos que entender de que esta profecía a qué hace referencia, ¿no? Habla de 2300 tardes y mañanas, que bueno, ahora vamos a ver bien a qué hace referencia, como hablaba Rubén. Bueno, yo parece que moví algo aquí. Esperen un segundito, sin querer. Lo que pasa es que... Una pregunta. Sí, ¿quién está haciendo una pregunta? Sí, correcto. Sí, una preguntita nomás antes de que salgamos del santuario. En el santuario terrenal, el lugar santísimo tiene el arca del pacto. Correcto. ¿Qué es el arca del pacto? Bueno, eso es interesante, ¿no? Es una linda pregunta. En primer lugar, quizás antes de contestar a esto, en realidad era todo un símbolo, porque el pecado tenía, o sea, el santuario terrenal enseñaba que allí realmente, durante todo ese tiempo, los fieles hijos de Dios, los que venían y confesaban sus pecados, eran allí los pecados acumulados hasta el día cuando el Señor lo limpiaría para siempre. Ese era el símbolo de todo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía 2 querubines y dentro había un cofre y se encontraba el lugar. ¿Qué cosa estaba en el arca? Estaba ¿por qué se llama el del pacto? Porque allí estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley moral de Dios. De manera que eso fue lo que trajo todas las desgracias a este mundo.
El pecado entró porque nosotros transgredimos los mandamientos, igual que Satanás en el principio, allá en la eternidad, ¿verdad? Nosotros le hicimos caso a él en la rebelión y entramos en esto. Por eso cuando el santuario termine la purificación del santuario, que duraría poco tiempo, ¿verdad? Ahí dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Entonces tenemos que recordar porque no va a aparecer eso. ¿Desde qué fecha comienza y qué? Claro, eso hoy no aparece. Hoy no aparece. Aparece después, ¿no? Uh-huh. En la otra elección. En la otra lección. En la otra elección. Pero hemos cambiado algunas cositas. Bueno, no importa. ¿Hay algún comentario más o quedó claro? No sé, allí, como Mari es bioquímica, así, pero yo sé que le gustan bien los números, ¿no? Por eso mencioné eso, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Aparte del arca, no recordarles que aparte del arca, lo que estaba arriba era lo que se llamaba la Shekinah, que era la presencia de Dios, y junto con la tabla de los 10 mandamientos también estaban un cofrecito con el maná y también la vara de Aarón que reverdeció. No podemos entrar en detalle de lo que es, pero bueno, estas tres cosas contenía el arca. Era un símbolo y recordaba algo, Israel. Uh-huh. Dios, 40 años Israel se rebeló y anduvo mal, y por eso Dios tuvo que mandarlos al desierto 40 años. ¿Y qué les recordaba a Israel todo eso? De que Dios solo podía perdonar sus pecados y los perdonaría, y de que nunca más volvería, pero que Dios los había protegido, la protección divina. ¿Podemos vivir sin comer? No podemos vivir sin comer. 40 años Dios les había dado de comer en el desierto para que ellos se arrepintieran de sus pecados, saliesen de la esclavitud, de la maldición del pecado, y muchos se salvarán, por supuesto, porque durante ese periodo encontraron eso. Y la vara de Aarón también tenía un significado muy parecido, el reverdecer de la vara de Aarón, que había ocurrido realmente, ¿no es cierto? Vamos a entrar en detalles, como decía Matías recién, pero solo en Dios está la vida. Y el poder de darnos el alimento, inclusive cada día, es nuestro Dios. Aún en los más rebeldes, los que se burlan de Dios, se ríen de Dios, todo lo deben al Señor. Por eso, a pesar del pecado enorme que hay en esta tierra, que ya va llegando a su fin, porque las profecías lo dicen, vamos a entrar en estos días en algunos temas muy proféticos, realmente muy proféticos. Ya lo vamos a anunciar el sábado, eso en forma muy clara. Bueno, que Dios nos ayude para que entendamos esto. Pasamos a la tercera pregunta, que tiene relación, por supuesto. Vamos a leerla. ¿Cómo podemos saber que los 2300 días descritos en Daniel 8:14 se refieren a 2300 años? Bueno, interesante, porque estábamos hablando acerca de eso, ¿no? En primer lugar, si cada año se realizaba en el lugar santo todo un año, un día, el Yom Kippur, ¿verdad? El último día, ¿qué? Solamente el sumo sacerdote entraba y estaba un rato allí, era un servicio muy corto, en la presencia de Dios. Entonces, evidente, ¿cómo podemos saber que los 2300 días? Quizás recalcar un detallecito que ustedes vieron que en el versículo anterior decía 2300 tardes y mañana. Nosotros hoy computamos el día por el reloj, ¿no? Pero en aquellas épocas no había reloj, inclusive no era este el método que tenían ellos de contar el día. Para ellos el día comenzaba al anochecer, de anochecer a anochecer, por eso dice tarde y mañana, o sea, en realidad no es una tarde y una mañana de diferentes días, ¿no? Sino son 2300 tardes y mañanas, es igual a 2300 días. Por esta manera que ellos tenían de contar el día, era desde el anochecer hasta el siguiente anochecer. Y alguien me decía días pasados, me decía así, bueno, pero lo que pasa que eran 2300, está bien, dice así, así como los días de la creación, eran 2300 días literales. Y era un religioso que decía eso, ¿no? Y yo estaba hablando acerca de estas cosas y decía, no, son 2300 días literales, lo que estaba anunciando la profecía. De hecho, en primer lugar que no podían ser literales porque eran 360, si no, cada año. De hecho que no podía ser más. Hay un montón de pasajes. En realidad, la profecía de los 2300 años es la que más
claro nos señala lo que significan los tiempos proféticos. Un día es igual a un año. Vamos a leer esto allá que es un texto, uno de los muchos, ¿verdad?, que señalan este término que Dios usa para referirse en la profecía, o sea, en el lenguaje profético. Leamos. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Bueno, interesante el texto, ¿verdad? O sea, entonces un día literal, un día profético, mejor dicho, ¿a cuánto tiempo equivale? Un día literal en la un día profético, mejor dicho, ¿a cuánto tiempo significa? Un año. Un año, perfecto. Entonces acá dice, cuando Dios le dice a Daniel, por eso Daniel no entendió, le dice a Daniel, pasarán 2300 desde que salga la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, dice el texto, hasta que el Mesías príncipe, y se comienza a hablar allí de la gran profecía esa, de 2300 días o años proféticos. O sea que era una gran profecía, duraría 2300 años. Y saben que, ¿yo por qué estoy recalcando esto? Porque esto se cumplió exactamente, toda la primera parte, o sea, hasta el año, o sea, 490 años seguidos, históricamente es probado, porque indicaba hasta el momento cuando Cristo vendría y sería bautizado, cuando Cristo moriría en la cruz del Calvario, cuando Israel sería rechazado, todo, y todo se cumplió exacto. No podía fallar la otra parte, ¿verdad? O sea que no es un invento el asunto de los textos bíblicos, que un día profético es igual a un año literal nuestro. Bueno, ¿hay otro comentario? Una consulta. ¿Todas las profecías las debemos interpretar así, los días literales, los días proféticos como años literales? ¿O en algunas profecías eso no se da? A ver. Y acá tenemos, es muy largo de explicar, ¿no? Pero hay dos tipos de profecías, ¿no?, en la Biblia. Nosotros estamos estudiando este tipo de profecía que estamos hablando, se encuentra dentro de lo que se llama profecía apocalíptica, ¿no? Profecía, y este tipo de profecías que encontramos en Daniel y en Apocalipsis suele tomarse en el contexto en el que está. Nosotros tenemos que tomar la profecía en el contexto en el que está. ¿Qué quiere decir? Si la profecía me viene hablando, o sea, si lo que leo está en un contexto profético, ¿cómo tengo que interpretar lo que está? De manera profética. Entonces, ¿cómo interpreto de manera profética el número en este caso? Un día, un año. Si el contexto es histórico, ya no lo tengo que interpretar de manera profética. Bueno, sí, correcto, Matías, porque el texto está interesante, porque ese mismo texto dice, allí dice, cumplido esto te acostarás la segunda lado, todo el lado derecho, y habla de la cautividad de Israel, de Judá, ¿no? Y 40 días, dice, día por año. Dios le aclara, y él que es allí, ellos no habían estaban 40 años, pero en años literales, pero ahí Dios le hace una aclaración, que le estaba hablando de la profecía, como Matías recién mencionaba. O sea, Dios mismo aclara, Dios aclara todo, no es que lo que pasa es que los seres humanos no quieren saber las cosas a veces, ¿no? Eso es lo que ocurre. Bueno, ¿pasaremos a otra pregunta? ¿O hay preguntas más que podemos hacer? Porque acá hay mucho para preguntar, ¿no? Solamente recalcar quizás esto, ¿no? Con respecto a la interpretación. Si el contexto en el que estoy estudiando el texto es profético, interpreto de manera profética. Si no es así, o sea, se hace referencia a otro estilo de profecía, como la clásica se llama, se interpreta de otra manera. Claro, y Dios lo aclara. Exactamente. Bien claro. Continuamente en la Biblia vamos a encontrar en las profecías algo común, ¿sí?, que tenemos que entender.
La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios me dice algo, también me va a dar la explicación. Y la vamos a encontrar en la misma Biblia. No afuera, ni en un pensamiento, ni en lo que otro me dice, o en lo que otro entiende que dice, que podría llegar a haber dicho, capaz. ¿Saben ustedes? Al escrito está, tenemos que ir siempre. Exacto. Saben que uno, yo vuelvo a recalcar eso porque es notable la gran confusión de esta humanidad, en el cristianismo sobre todo, ¿verdad? Inclusive llegó a existir el ateísmo por esa realidad, porque los hombres dijeron que ellos tienen que interpretar la Biblia. Ese es el drama más grande que puede ocurrir. Y hay religiones que yo no voy a mencionar ahora que dicen, bueno, nosotros somos los que interpretamos y si son dueños de la verdad. ¿La verdad cuál es? Es la Biblia, es la palabra de Dios. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Dios es el que interpreta. El mismo que la inspiró es el mismo que también la revela. O sea, nos aclara en la misma Biblia. Cuando nosotros entendemos la Biblia, dice, allí nace la fe, porque vamos a ver claramente el cumplimiento exacto. Nada ocurre por la casualidad, ¿no? Bueno, pasamos a una pregunta, después podemos volver a cualquiera de ellas de paso, ¿eh? No es necesario, ya estamos siguiendo un orden así, pero podemos preguntar sobre cualquiera de las preguntas que hicimos. La cuarta pregunta de nuestra lección dice lo siguiente. ¿Qué explicación sorprendente le dio el ángel Gabriel a Daniel sobre el período profético de las 70 semanas relacionadas con su pueblo? Bueno, ahí viene lo que yo estaba diciendo estaba adelantándome recién, porque esta profecía es tan linda estudiarla realmente, ¿no? ¿Qué explicación sorprendente? Dice, le dio el ángel Gabriel a Daniel. Vamos a leer el texto, ¿verdad? Porque lo divide. Ustedes notan que hay diferentes términos. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Y estamos en la profecía. Pero Dios mismo usa otro término, dice la semana, acá, ¿verdad? Para indicarnos periodos de 7 años, 70 semanas. 70 periodos de ¿qué? De 7 años. Eso estaba diciendo. Vamos a leer el pasaje de Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, ahí está una explicación muy, muy grande que había allí, ¿no? ¿Qué podemos decir? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel estaba desconfiando de que Dios realmente iba a cumplir promesa de sacarlos en los 70 años que les había prometido. 70 años literales en ese caso, porque Dios le aclaró a Daniel que era así. Pero Daniel dice, no, nos hemos portado muy mal, evidentemente Israel no va a salir más de acá, por mucho tiempo. Entonces el ángel le aclara, 70 semanas están determinadas o cortadas de los 2300 años, eso, ¿verdad?, separados para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Ahí ocurrirían varias cosas: expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quizás vamos a entrar en la explicación de cada término dentro de un ratito para poder explicar más de cerca eso. Pero ¿qué podemos comentar sobre lo general de esto? Sobre los 70 semanas proféticas, ¿cuántos años literales eran? ¿Qué les parece? ¿Cuánto es 7 por 70 por 7? Exacto. 70 por 7, ¿cuánto da? 490. 490. 490 años estaban determinados o separados de los 2300, ¿verdad? ¿Para quién? Para Israel. Eso es lo que está diciendo la profecía. Aquí no tenemos ningún diagrama, justamente. ¿Querés lo pongo? Ah, lo vas a poner, formidable. Ahí está, Matías va a colocar un diagrama para que podamos entenderlo. Muy bien, exacto. Ahí está. El diagrama, ¿no es cierto?, está mostrándonos la profecía de los 2300 años proféticos. Los primeros que ustedes ven allí
dice del 457, perdón que me voy a acercar un poquito, 457 hasta el 408, se iban a restaurar las murallas y demás, hasta ese detalle. O sea, hay una cantidad de detalles que no figuran en la elección porque no quisimos quizás atender a tantos detalles, pero Israel no tenía cómo confundirse de cómo Dios lo iba a guiar. Pasarían luego 62 semanas más y aparecería el Mesías en las aguas del Jordán. Y luego comenzaría su ministerio Jesús. Y después de 3 años y medio, a la mitad de la semana, decía la profecía, no leímos ese texto nomás ahora, ustedes pueden leerlo después en el hogar si desean, dice claramente que Cristo se quitaría la vida al Mesías, o sea, y no por sí, sino que iban a matar al Mesías, iban a quitarle la vida al Mesías. Y pasarían luego 3 años y medio más para el tiempo de gracia que Dios le había dado a Israel, o sea, de los 490 que estamos hablando. Dios le daba a Israel como nación elegida el privilegio de tener 490 años para arrepentirse del pecado. Recién hablábamos del arrepentimiento. Dejar el pecado a un lado, la bendición de Dios caería sobre ellos en forma abundante, como siempre, para que ellos llegasen a ser luces de las naciones, pero claro, dependía de quién, de ellos. ¿Puede obligarnos Dios a servirle? No, Él nos dio libre albedrío. E Israel se mantuvo en su generalidad en rebelión con Dios. Eso fue el problema. Cuando el Mesías apareció, por eso es que los pastores estaban esperando, los pastores, dice allí del oriente, ¿verdad? Estaban esperando al Mesías. También lo esperaban los reyes magos o los sabios, aquellos que aparecen en el relato bíblico que lo conocemos. ¿Por qué? Porque sabían el tiempo exacto en el cual el Mesías iba a hacer su aparición. O sea, estaba claro, solamente que ellos prefirieron seguir sus teorías, como pasa hoy, montones de religiones enormes en la tierra sin criticar ninguna, siguen su propia interpretación de la Biblia. Ese es el drama más grande. Cada uno marcha con la Biblia debajo del brazo y cada uno la interpreta como le parece. Ese es el problema. Por eso tenemos nosotros, mis apreciados amigos, de corazón que aferrarnos al escrito está y se terminó. Lo que dicen los hombres no sirve para nada, sino tiene un apoyo firme en el escrito está de la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir. Quizás recordarles que esta línea de tiempo que ustedes vieron está en nuestra página web bien explicado, por si quieren acceder, perspectivasiglo21.org, ahí tienen ahí la explicación. Algo para recalcar que no se nos tiene que pasar por alto porque hay muchas interpretaciones, ¿no? Estas 490 años se encuentran dentro de los 2300 que vimos al principio, ¿sí? Sí. Y de la manera es que está escrito, eso significa que tanto la profecía de los 2300 días como esta de los 490 años de las 70 semanas comienzan al mismo tiempo, ¿sí? Como dice, uno de los indicios es cortada, como decía Rubén, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que estas dos profecías comienzan simultáneamente. Ahí veíamos que empezaban en el 457 a.C., no tenemos tiempo de estudiar ahora el por qué, ¿no? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Es una sola profecía. Pero empiezan simultáneamente porque la de las 70 semanas es una profecía que está dentro de los 2300 días totales. En otras palabras, el ángel le dice, hay 2300 tardes y mañanas que nosotros vimos 2300 años, ¿no? Pero eso, hay 70 semanas especiales para tu pueblo, para el pueblo de Israel, ¿no? Y cuando terminaban esas semanas, esa cantidad de años, iba a suceder algo especial con el pueblo de Israel, que bueno, ya lo vamos a ir estudiando. Pero tenemos que entender eso, empiezan simultáneamente, porque una está dentro de la otra. Es notable, porque aquí está diciendo, ¿no? 70 semanas están, dice esta versión, determinadas. Está bien, cortadas, podríamos decir en el lenguaje nuestro, más contemporáneo. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. ¿Quién solamente podía poner fin al pecado? ¿Los sacerdotes terrenales podían poner fin al pecado? No, todo era simbólico, ¿no es cierto? ¿Quién solamente pone fin al pecado? Jesús. Jesús, exactamente, Jesús. O
O sea que está hablando del Mesías ya aquí directamente, ¿no? Expiar la iniquidad, la expiación. Expiar la iniquidad. De manera que está allí hablando, ¿verdad?, de solamente de un personaje muy particular, para traer la justicia perdurable. Es notable eso. Los corderitos, a ver si yo digo algo y no nos confundimos. Acuérdense que cada vez que ellos venían a confesar sus pecados, y aún más, cada día en el santuario terrenal, mientras ellos iban por el desierto, mientras existió Israel, ¿verdad? Ellos sacrificaban un corderito en la mañana y otro corderito, ¿a qué hora? En el atardecer. Eso implicaba, ¿no es cierto? Estaba mostrando simplemente que era un cordero simbólico y el cordero moría y estaba diciendo que el Mesías iba a morir simplemente, tenía que morir. Por eso dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de Jesús allí. Estaban los símbolos, ¿verdad? Claro, para que ellos entendieran. Millones de corderos murieron, Israel no entendió que el Mesías iba a morir. Es algo increíble, hermanos en Cristo. Yo lo digo así porque es increíble, ¿no? Pero así pasa con nosotros hoy también. Hay señales enormes, ¿verdad?, que indican el fin del tiempo del segundo advenimiento y los hombres no quieren creer. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros creemos realmente. O sea, no hay razón para no creer. Cuando uno sigue claramente, por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Texto hermoso es ese. Bueno, pero está diciendo algo más acá. Traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Si hay un argumento poderoso en cuanto a la profecía, que un día profético equivale a un año, son esos 490. Por eso dice sellar la profecía. ¿Qué profecía? La de los 2300 años. O sea, el que habla contra los 2300 años, lo digo así porque Matías te referías a eso justo y muy bien, recalcabas eso, porque mucha gente que dice, no, solamente algunos creen eso, pero no, eso es un invento. Cuidado, dice, para sellar la profecía se cumpliría entera, pero ¿cuál sería el símbolo mayor de su cumplimiento? Los primeros 70 años proféticos, ¿verdad?, que habla allí la palabra de Dios, 490 años proféticos, o siempre me confundo al decirlo, 490 días proféticos que equivalían a ¿cuánto? A la semana, pero 490 años. De la misma manera que eso se cumpliría, también se cumpliría toda la profecía. Y ahí es donde un montón patinan. Algo que me gustaría recalcar, ¿se acuerdan que el miércoles pasado hablábamos de que Jesús vino a cumplir con la ley y con los profetas? Las profecías se encontraban dentro de lo que Jesús venía a cumplir. Acá tenemos otro argumento más para decir de que Dios no vino a ir en contra de lo que estaba escrito, sino a cumplir y a que en Él se cumplieran las profecías. Entonces no podemos disociar la Biblia de las profecías. Y no podemos hacer diferencia, no, las profecías son una cosa y las enseñanzas bíblicas son otras, ¿no? Tiene que ir todo de la mano, porque Dios vino justamente a eso, a cumplir con la palabra, y en su palabra estaban estas profecías. Entonces, son relevantes esas profecías para lo que fue en aquel entonces, para entender la historia y para poder entender el futuro también. Me hiciste acordar de algo, Matías. Me decía un religioso, con uno de un seminario grande que tuvimos, dice, lo que pasa es que tú estás enseñando solo la profecía, pero no estás enseñando la Biblia. Bien lo que decía Matías, es que la Biblia es profética. Toda la Biblia es profética y está enmarcada dentro, todo el plan de salvación está enmarcada dentro. Es la profecía que tiene que ver con el plan de salvación en forma muy directa, son los 2300 días proféticos, o 2300 años literales. Por eso dice ahí la frase, ustedes vieron, y ungir al santo de los santos. Eso de ungir al santo de los santos era el comienzo del santuario celestial. ¿Quién solamente ungiría ese santuario? Jesús. El verdadero Cordero. El verdadero Corderito de Dios.
Israel no tenía cómo equivocarse. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué se equivocaron? Así como se equivocan los hombres hoy, o nosotros podemos equivocarnos si queremos seguir nuestras tradiciones o nuestras religiones particulares, en lugar de seguir al escrito está de la palabra de Dios. Eso es todo, ¿no? ¿Qué más? Algo quizás para recalcar es que este ungir al santo de los santos a veces lo aplicamos mal, ¿no? A alguna persona o algo. Sí. La manera en la que está expresado, o sea, como está expresado en el hebreo original, diríamos, siempre hace referencia al santuario. Acuérdense que hay un santuario que, como decíamos desde un principio, terrenal es símbolo de un santuario celestial, ¿no? Y también el tema de ungir también hace referencia con una inauguración, ¿no? Exacto. Entonces, lo que había entre todas las cosas, los detalles que venimos hablando, ungir al santo de los santos no se puede aplicar a una persona en sí, sino que se tiene que aplicar al santuario. ¿Sí? Y acuérdense de que el santuario terrenal, 30 y piquito años después, se fue derrumbado, fue destruido. Entonces, ¿se puede aplicar a ese santuario terrenal? No, solamente hay una aplicación, ¿no? Que es el santuario celestial. Entonces eso hace referencia a lo que Dios vino a hacer a esta tierra, a lo que vino a cumplir y también cómo tenía que es el plan de salvación en su máxima expresión, o sea, cómo nos está explicando Dios cómo va a tratar con el pecado. Exactamente. Y era realmente algo maravillosa esa frase, ¿no? Porque nosotros no teníamos alguien que pudiese pagar la deuda que nosotros habíamos causado en la ley de Dios. Y Cristo vino a este mundo, murió acá en la tierra, paso el corderito moría fuera, ¿no es cierto?, del lugar santo. Ya en el símbolo estaba así. Pero es notable que Jesús muere acá en la tierra para salvar al hombre, luego va a los cielos y da la inauguración del santuario celestial y ungir al santo de los santos. Ocurre la inauguración, ¿verdad? Y allí comienza a contarse el otro periodo que le quedaban a los 2300 años. ¿Que cuántos años son? Recién lo veíamos en el diagrama, ¿no? Son 1810 años, exactamente. 1810 años más. Y llegamos al año 1844. Ahí termina la profecía de los 2300 días. Y entonces, ¿qué pasaría al final? De acuerdo a lo que leemos. O sea, lo que pasaría... Sí, que el santuario sería purificado después. Exactamente, exacto. El santuario celestial sería purificado. Y algunos dicen, yo digo así otra vez, usando el lenguaje que Matías usaba recién, algunos dicen, pero no, si el santuario es puro porque está en el cielo, está en torno al trono de Dios, no, ¿qué pecado? A ver, ¿cómo tenía que ser purificado? Díganme, ¿el santuario celestial había sido manchado por el pecado o no? Sí, porque el pecado comenzó en el cielo. Claro. Exactamente. Satanás lo manchó, en primer lugar. Los malos ángeles lo mancharon también, y luego nosotros mismos, nuestros propios pecados, ¿verdad? O sea, solo uno podía, y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, inexorablemente. Entonces ahora quedaría demostrado ante el universo entero, si un ser eterno que se hizo humano para ser nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario, Él se presentó en lugar nuestro para ser nuestro sustituto y para devolvernos el libre albedrío para que podamos en esa segunda oportunidad, ¿verdad? Elegir ahora ya no más el pecado, sino elegir ser fieles, andar en los caminos de Dios y no andar lejos de los caminos de Dios. Que eso es realmente el drama, ¿verdad? Que nos traerá la muerte eterna. Bueno, ¿algo más? Hay mucho, ese texto dice tantas cosas, ¿no? Una preguntita. Jesús, cuando muere acá en la tierra, ¿entra al lugar santo del santuario? No. A ver qué les parece. Si se unge o se comienza, ¿por qué lado entraba el sacerdote siempre? ¿El lugar santo o el santísimo? Santo. El lugar santo. Todos los días del año, ¿verdad? Indicaba un periodo largo. Por eso tenemos que tener bien grabado esto.
indicaba un periodo largo, por eso todo un año entero, el sumo sacerdote el sacerdote sacrificaba un cordero en la mañana, ¿y qué más? Y otro en la tarde, y otros corderos más que cuando venían los impenitentes para que Dios les perdonara el pecado. Se derramaba mucha sangre. Por eso el texto dice, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, sin la paga del pecado es muerte. Inexorablemente es muerte. Y Dios lo hizo gráfico. Así como un buen maestro enseña con cosas gráficas, ¿verdad? Con ejemplos. Yo me acuerdo cuando mi maestra me ponía un palillo y al lado colocaba más, decía, y otro palillo más. ¿Igual a cuánto? 2. Buen maestro va enseñando con cosas visuales. Dios nos enseñó a nosotros también de esa forma. El maestro de los maestros, ¿verdad? Para que entendamos el plan de salvación y entendamos cómo Él habría de obrar con el pecado. Y eso era necesario para que también no solamente nosotros, sino las demás inteligencias celestiales que nosotros no conocemos, que algún día las conoceremos, pudiesen entender lo que realmente es el pecado y el trato que Dios tenía que tener con el pecado. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, quiera Dios bendecirnos. Yo digo antes de avanzar, que a Dios bendecirnos para que realmente, como recién Mari preguntaba, ¿no? El lugar santísimo, donde está Jesús, que de paso, ¿cuánto tiempo estaba? Había un tiempo exacto donde, el sumo sacerdote entraba en el Yom Kippur. En el día de Yom Kippur entraba al lugar santísimo. Ante la presencia de Dios estaba la Shekhinah, ¿verdad? La Shekhinah, que era la gloria de Dios, que resplandecía. Dentro de ese cofre estaba la ley moral de Dios. Entonces, pero él entraba en el cortinado, o sea, había un cortinado que separaba el lugar santo del santísimo. El pueblo de Israel estaba examinando su vida en el gran día del Yom Kippur. Entraba dentro del lugar santísimo. Y entrando allí, Israel estaba contando los minutos, no había un reloj como ahora, pero podía ser otro reloj, ¿no? Bueno, tiene que estar media hora. Media hora exacto tiene que estar el sacerdote, el sumo sacerdote allá adentro, que de paso simbolizaba a Cristo cuando Él pasaría para interceder por nosotros ante el Padre. No había tiempo. Podía ser media hora o podía ser ¿cuánto? 1 hora o podía ser 2 horas. Por eso, pero siempre era dentro de ¿qué? De un día. De manera que la Biblia estaba indicando que el tiempo de la purificación del santuario sería ¿cómo? Comparado con el otro tiempo. Muy breve, corto. Yo les pregunto, ¿el tiempo de la gracia puede durar mucho tiempo? El tiempo de misericordia de Dios. Ya desde 1844, Jesús está purificando el santuario celestial. ¿Qué nos está diciendo eso? Entramos en el gran Yom Kippur. Se tiene que terminar breve, ¿verdad? En poco tiempo. No va a estar mucho tiempo Cristo allí. Por eso el mundo está como está. Yo sintetizo hoy, ¿no? Se está terminando a sí mismo. Y aún los ateos tienen razón al decir que este mundo se va a terminar. Los ateos más, y de paso, cuando digo ateos sinceros, estoy hablando de gente muy sincera, realmente sincera, que no conoce y nadie le enseñó la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que pasar los links, enseñarles la palabra de Dios. Es nuestro deber como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas sinceras, ateos sinceros, que ellos creen que, bueno, todo surgió por la evolución, de otra forma. Y ellos dicen, bueno, es que así fue. Las cosas, pero el mundo no puede durar más. Días pasados escuchaba, creo que les dije eso durante el tema, hay científicos que dicen 7 a 8 años más puede durar la Tierra, no va a durar más que eso, porque se va a extinguir la vida por sí misma, debido a los cataclismos que ocurren en la Tierra y lo que está pasando en este mundo, ¿no? Eso es notable. Yo tenía un compañero, perdonen que todavía tenemos unos minutitos más para la última pregunta. Un compañero en la facultad de química, cuando estudié química. Y me acuerdo que él se reía, se burlaba,
de Dios y de las cosas de Dios, pero quedó más blanco que una pared cuando le expliqué esta profecía. Claro, hay que estudiarla detenidamente. También le expliqué Daniel 2. Me acuerdo Daniel 2, donde aparece, ¿verdad?, los 4 imperios universales, después que el mundo habría de dividirse, etcétera. Ya estudiamos eso. Bueno, y él me dice, entonces quedó así, se recostó contra la pared y me miró un rato. Era compañero de curso de la universidad, en la Universidad de Córdoba, de paso. Y me dice, pero entonces Rubén, pero entonces Dios existe. Él mismo saca la conclusión y dice, Dios existe, no hay nada que hacerle, porque nunca pudo haberse cumplido miles de años con tanta exactitud si no existiese un Dios. Claro que sí, las profecías nos llevan a la convicción de la existencia de Dios, en primer lugar. Otra cosa más. Sí, no, quizás recalcar que el mismo proceso que se hacía en el sacerdote que vimos, ¿no? Es el mismo proceso que tiene que ser llevado a cabo para para que se complete el plan de salvación, ¿no? Jesús asciende al cielo, es inaugurado el santuario, cumple su ministerio en el lugar santo y después pasa al lugar santísimo. O sea, esa etapa se cumplió Jesús mismo la cumplió. Entonces, para profundizar ahí tenemos que usar mucho más texto y no hay tiempo Sí, hoy, ¿no? claro. Ya lo vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando. Pero recalcar que el plan de salvación está en marcha y no solo está en marcha, estamos viviendo el tiempo final de este gran plan de salvación que vimos. Es momento de decidirnos lo antes posible para poder vivir eternamente junto con Dios, ¿no? Y nuestros seres queridos. Claro, estamos al fin de la historia, no porque si todo si todo se cumplió al pie de la letra, va a fallar la última parte. Tendríamos que estar más allá de la mente, ¿no es cierto?, para creer eso. Por eso mi compañero de la facultad de bioquímica, realmente yo nunca lo puedo olvidar a él, ¿no? Porque él quedó convencido de un solo golpe. Entonces todo lo demás es cierto. ¿Y saben lo que me dijo todavía? ¿Cuánto tiempo, dice, estuve en la ignorancia? Y todavía dice, ¿cuánto tiempo me engañaron? Yo le digo, no te enojes por el resto del mundo. Alégrate que tenemos un Dios de amor y que Dios nos muestra el plan de salvación para que podamos vivir para siempre, ¿no? Bueno, entremos ya a la pregunta número 5, porque si no, se nos va a ir la hora. ¿En quién tuvo su cumplimiento la profecía simbólica? Bueno, ya hemos hablado bastante, ¿no? Pero ¿en quién tuvo cumplimiento? La profecía simbólica. Vamos a leer el texto directamente. Hebreos capítulo 9, el versículo 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Increíble, ¿no? ¿Y por qué hay cristianos que nos dicen que dicen que el santuario no existe? Que todos en la cruz del Calvario se terminó todo. Es terrible esto, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando con toda claridad, lo explica más claro imposible. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con los corderitos, está diciendo en otras palabras. ¿Verdad? Las figuras que igual el santuario terrenal, solamente el sacerdote con el corderito. Pero las cosas celestiales con mejor sacrificio, el verdadero sacrificio que con el Cordero de Dios, que fue Jesús. Entonces, aquí está. ¿Figura de qué? Dice, del verdadero. Es clarito el apóstol Pablo. O sea que el santuario terrenal era figura de ¿cuál? Del santuario celestial. No es un invento de Rubén Arn, ni de Matías López, ni de Alicia Díaz. Estamos acá hoy, ¿no? Y también que está atrás en las máquinas está Mariano, bueno, no me acuerdo el apellido. Whitman, exactamente. Cuán grande es Dios, hermano, cuán grande es nuestro Dios, que nos enseñó y nos enseña así para que entendamos y nuestra fe pueda crecer. La fe no es un sentimentalismo. Y yo les digo eso porque yo hace tiempo que soy cristiano, pero no es un sentimiento, no es tener una emoción solamente. Hay millones y millones de cristianos que solamente sirven a Cristo por emoción. Por eso no tienen fuerza ninguna. Es
una roca, la roca es Cristo, ¿verdad? Que dio todo de tal manera que nosotros no tenemos por qué dudar, si estudiamos la palabra de Dios. Bueno. Y esto a mí me hace pensar, ¿no? Qué Dios amoroso que tengo, que se involucra tanto en su ser creado, que forma parte activa en el plan de salvación, y cuánta diferencia hay con aquellos que creen que por ahí que fuimos creados y que en realidad Dios no se relaciona con nosotros, o que fuimos creados y nos dejó así a ver cómo se desenvuelve y es lo que es, ¿no? Cuando en realidad la Biblia me muestra que hay un Dios en el cielo, está Jesús mismo, hoy en día intercediendo en favor mío para que yo pueda ser salvo, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ¿qué hice para merecer? Y la verdad no hice nada, pero Dios me ama tanto que se involucró en el plan de mi salvación. Y me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí involucrarme en este plan para poder ayudar a que otros se salven? Y es un llamado también a la atención, ¿no? Que es momento de que me tengo que involucrar yo también en las cosas de Dios. Porque si Dios, siendo un ser perfecto, decidió comprometerse con mi vida, ¿cuánto más yo en agradecimiento tendría que comprometerme con sus asuntos? Claro que sí, ¿no? Es así y más. Estaba pensando en la duración del tiempo, o sea, que Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén, pero desde el mismo momento en que salieron, el Señor les hace matar un corderito. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? A Cristo, ¿verdad? A Jesús. Y Él le dice, yo voy a morir, así como ustedes ven que muere el cordero, y el cordero estaba muriendo allí. Nunca habían visto caer sangre, nunca habían visto, y vieron la sangre que caía. Así yo voy a derramar la sangre mía por ustedes. Entonces, hijos míos, le dice, arrepiéntanse y crean en mí. No hay nada que hacer, ahora tendrán que sufrir un poco de tiempo en este mundo. Por eso a veces nosotros no entendemos una cosa. Y esto yo quiero decirlo así. Adán tuvo que soportar 964 años. No estoy equivocado, ¿no? Sí, está bien. 964 años tuvo que soportar la agonía de ver cómo se multiplicaba el pecado en forma atroz. ¿Por qué ahora vivimos poquito? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios acortó el periodo de vida para acortar el periodo de sufrimiento a lo mínimo indispensable para que nosotros encontremos la salvación. Y guiándonos a través de todos los símbolos y de todo lo que Él dejó. Siempre nos acompañó en el pasado, siempre nos acompaña ahora, también a través de su Espíritu, ¿verdad? Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Es así. Pero puede acompañarnos si nosotros no nos decidimos. Ahí está el punto, ¿no es cierto? Tenemos que estar más que decididos, sino amar al Señor. Amarle de corazón por lo que Él está haciendo por nosotros. No es que hizo en el pasado, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, como decía Matías de Paso, es una de las teologías más avanzadas, desgraciadamente en este mundo, de que Dios creó el mundo y se olvidó. Hay millones que creen de esta manera, ¿no? Tristemente. Dios nunca se olvidó del hombre, nunca. Nosotros nos separamos de Dios, pero a pesar de que nos separamos, Dios no se separó de nosotros ni un solo minuto. Y nos guiará hasta cuando amanezca la mañana eterna y entonces podamos resucitar y vivamos por los siglos sin fin de una eternidad en un mundo perfecto. Bueno, terminó la hora. Pero no sé si hay alguna preguntita más que sea corta, podemos hacerla, pues se nos fue la hora. Que Dios nos bendiga. Hermanos en Cristo, que Dios nos acompañe para que realmente podamos no solamente estudiar estas cosas, sino grabarlas en nuestra mente, porque un nuevo día y una nueva paz surge en nuestro corazón cuando llegamos a entender realmente la razón de la vida. Hay una razón por la cual vivimos. Si no, la vida no tiene significado. Si yo voy a vivir 70 años y morirme, ¿para qué? ¿No es cierto? Y muchos tienen una religión porque sus padres tuvieron una religión, pero esto tampoco sirve para nada. Tenemos que entender a Cristo y estar pegados a Él mientras escudriñamos su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, teniendo esa firme esperanza y esa firme seguridad. Vamos a tener una cortita oración para pedirle esto a nuestro Dios. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo conmigo?
Bien, veo las manos de ustedes. Vamos a orar entonces. Padre amado, gracias por tu amor insondable, porque nosotros nos apartamos, Señor, me refiero a nuestros padres. Nosotros, sin embargo, tú continuaste con la creación, porque somos parte de tu creación. Vivimos pocos años, Señor, porque los años suficientes para que sepamos lo que es el pecado, nos arrepintamos y volvamos a ti de todo corazón. Satanás luchó para destruir la Biblia durante milenios, Señor, pero el hombre no pudo terminar con la Biblia y no la va a terminar jamás. Tú lo dices en tu palabra misma y ese es el cumplimiento más grande de la exactitud de la palabra de Dios. Guíanos, acompáñanos en forma individual a todos los que estamos aquí, a los que van a ver luego el programa. Y dirígenos de tal forma para que pronto podamos vivir por los siglos sin fin de la eternidad y ya no estemos lejos en este momento como estamos hoy, sino podamos estar todos pensando diferente y entendiendo las cosas distintas. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Muy bien, les digo que Dios les bendiga. Hasta luego. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Allí tenemos otra sesión muy importante. Inviten amigos porque es importante ese tema. Hay muchos que tuercen las cosas, ¿no? Y no entienden. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao. Chao.